El Ministerio Conéctate a Jesús presenta desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, y con el apoyo de seminarios y tutorías virtuales TISU, la serie Feliz para Siempre, en su tema Nuestra Historia Denominacional. Escuchemos el capítulo de hoy. Una historia acerca de Hiram Edson. Esta es una historia acerca del amanecer de una nueva luz. Tema: nuestra historia. Para hoy, Hiram Edson, defensor de la verdad del santuario. Nació en diciembre de 1802, murió en enero de 1882. Hiram Edson fue el instrumento que Dios usó para revelar el significado de la purificación del santuario a los primeros adventistas guardadores del sábado. Combates y Witte fue uno de los estudiantes de pensamiento profundo que desarrolló la fe adventista del séptimo día, un sacrificado siervo de Dios, un ardiente evangelista, y fiel en su devoción a Cristo durante toda su larga vida. Antes había sido metodista. En la década de 1840 vivió en una granja cerca de Port Gibson, New York, un pueblecito en el Canal Erie, casi a mitad de camino entre Albany y Buffalo. Un pequeño grupo de creyentes adventistas, mayormente agricultores, vivían en esa zona, y veían a Edson como su líder. Su granja estaba como a una milla al sur del pueblo. En ese lugar los adventistas se reunieron el 22 de octubre de 1844 para esperar la venida del rey. Pero Cristo no vino como ellos esperaban. Al día siguiente, en contestación a sus oraciones por luz, Dios mostró a Edson, como en una visión, una escena maravillosa: Cristo, nuestro sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar una obra especial de juicio previo a su regreso. Edson compartió esa luz con sus amigos Owen Crozier y el Dr. F. B. Hahn de la vecina Canandaigua. Ellos decidieron estudiar el santuario y su purificación desde el punto de vista bíblico. Los resultados de su investigación aparecieron en el pequeño periódico adventista que ellos publicaban en Canandaigua, El Amanecer. Más tarde también en La Estrella del Día, Cincinnati. Desde ese momento llegó luz a los chasqueados adventistas y el porqué de su dolor y chasco comenzó a alborear sobre ellos. Fue Edson quien adelantó fondos para comprar la primera imprenta adventista del séptimo día. En 1848, en el hogar de Edson en Port Gibson, el tercer congreso sobre el sábado fue celebrado. Edson vendió su granja, se puso a predicar y llegó a ser evangelista de éxito. En años posteriores trabajó cerca de Roosevelt, New York. Por años fue el líder de nuestra obra en ese lugar. Está sepultado en el cementerio de Roosevelt. Vea Footprints of the Pioneers S. Páginas 73 a 82, Captains of the Host, páginas 91 a 105, Pioneer Stories Retold, páginas 25 a 31. Una historia acerca de Hiram Edson. Esta es una historia acerca del amanecer de una nueva luz. Temprano, en la mañana siguiente al chasco del 22 de octubre, después de que la mayoría de los creyentes habían regresado a sus hogares, Edson le dijo a unos pocos amigos que habían quedado en su casa: vayamos al granero a orar. Entraron al viejo y vacío granero, cerraron la puerta y se unieron en fervorosa oración pidiendo que la luz esclareciera sus mentes. La respuesta llegó. No fue mientras estaban en el viejo granero de maíz, aunque tuvieron el testimonio del Espíritu de que sus oraciones habían sido escuchadas, sino después, probablemente menos de una hora más tarde, mientras Edson y uno de esos hombres cruzaban el maizal para visitar a un vecino. Dejemos que Arthur W. Spaulding nos cuente lo que ocurrió entonces. A mitad del campo, Hiram Edson fue detenido como por una mano sobre su hombro. Miró hacia el cielo gris y le pareció que se abría ante él una vista del tercer cielo. En una visión como la del santuario mosaico vio a Cristo como el gran sumo sacerdote entrando del lugar santo del santuario al lugar santísimo. Y vi inconfundible y claramente, escribe Edson, que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra el 10º día del séptimo mes, al final de los 2300 días, él entró en ese día por primera vez en el segundo departamento del santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a esta tierra.
Su compañero, no habiendo notado la demora, ya había llegado al otro lado del campo. Junto al cerco se dio vuelta y viendo a Edson tan atrás lo llamó: «Hermano Edson, ¿por qué se ha detenido?». Edson contestó: «El Señor estuvo contestando nuestra oración de la mañana». Entonces, volviendo a unirse con su amigo, le contó de la visión. Siguieron su camino, conversando sobre el tema, recordando lo poco que habían estudiado sobre el santuario y dándole forma a la evidencia bíblica de la revelación. Captains of the Host, página 95. Jóvenes, cuando llega la luz, la oscuridad se desvanece. Los adventistas podían ahora entender que Jesús no podía venir hasta que su obra como nuestro sacerdote fuera terminada en el cielo. Así que cuando esta importante verdad fue compartida con más y más adventistas, las buenas nuevas se difundieron y el chasco fue visto por primera vez en su verdadero alcance. Al año siguiente del chasco, los adventistas de Port Gibson recibieron más preciosa luz. José Bates, apóstol del sábado, viajó a Port Gibson con el mensaje del sábado. La mente de Edson había estado intranquila acerca de este tema aún antes del chasco y ahora recibió el mensaje de Bates con alegría y guardó el siguiente sábado. El doctor Ann se le unió. Pero Crozier dijo: «Mejor vayan despacio, hermanos, mejor vayan despacio. No suban ningún peldaño antes de saber si lo sostendrá». «Yo ya probé el peldaño», replicó Edson, «y sé que no sostendrá». Mismo libro, página 104. Parecería, escribió Arthur Spaulding, que el grupo de Port Gibson fue el grupo más importante de adventistas en pisar los dos primeros peldaños de la plataforma en que se edificaba la fe adventista del séptimo día, el santuario y el sábado. Le hubiera gustado a Ude vivir en aquellos viejos tiempos con Hiram Edson y sus amigos. Tema nuestra historia para hoy. Hiram Edson, defensor de la verdad del santuario. Introducción narrativa. Esta es una historia que no nace del triunfo inmediato, sino del dolor sincero. Es la historia de hombres y mujeres que amaban a Jesús, que esperaron su venida con todo el corazón, y que fueron profundamente chasqueados. Pero también es la historia de cómo Dios transforma el chasco en comprensión, y la confusión en misión. 1. Observación. ¿Qué ocurrió realmente? Hiram Edson, agricultor y líder laico adventista, esperaba el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844 junto a otros creyentes en su granja cerca de Port Gibson, Nueva York. Cristo no vino como ellos esperaban. El dolor fue real, la decepción profunda. La mañana siguiente, Edson y algunos hermanos no abandonaron la fe, sino que se reunieron a orar. En respuesta a esa oración sincera, Edson recibió comprensión. Cristo no había salido del santuario celestial para venir a la tierra, sino que había entrado al lugar santísimo para comenzar una obra especial antes de su regreso. Esta luz fue estudiada bíblicamente junto a Owen Crozier y el Dr. F. B. Hahn, y compartida con otros creyentes. A partir de allí, el chasco comenzó a entenderse, no como un error total, sino como una mala comprensión del evento, no del tiempo profético. 2. Interpretación. ¿Qué significó esta experiencia? Dios no corrigió a su pueblo mediante un milagro espectacular, sino mediante estudio bíblico, oración y humildad. El mensaje del santuario mostró que Cristo sigue obrando activamente por su pueblo. La historia de la salvación no terminó en la cruz, sino que continúa en el ministerio sacerdotal de Jesús. El chasco no destruyó la fe verdadera, la purificó. Edson representa al creyente que no huye cuando no entiende, sino que permanece, ora y estudia. Más tarde, al recibir el mensaje del sábado por medio de José Bates, Edson respondió con fe práctica, diciendo: «Yo ya probé el peldaño y sé que nos sostendrá». Aquí se colocaron los dos primeros pilares doctrinales de la fe adventista. El santuario. El sábado. 3. Aplicación. ¿Qué nos dice esta historia hoy? Dios no siempre responde quitando el problema, muchas veces responde dando comprensión. La fe madura no depende de emociones, sino de convicciones basadas en la palabra. El chasco no es señal de abandono divino, sino a veces el umbral de una verdad más profunda. La obra de Dios avanza gracias a creyentes fieles, dispuestos a sacrificar comodidad, recursos y reputación por la verdad. Hoy, como ayer, Dios sigue llamando a hombres y mujeres comunes para sostener verdades eternas. Nuestra historia, nuestra identidad. Arthur W. Spaulding lo resumió con claridad. El grupo de Port Gibson fue el más importante al pisar los dos primeros peldaños de la plataforma de la fe adventista del séptimo día, el santuario y el sábado. No fue un movimiento de entusiasmo vacío, sino de luz progresiva, estudio reverente y obediencia práctica. Reflexión final. Jóvenes, familias,
Iglesia. Cuando llega la luz, la oscuridad se disipa. Jesús no ha dejado de obrar. Nuestro sumo sacerdote sigue intercediendo, guiando y preparando a su pueblo. La pregunta no es si nos tocará vivir momentos de chasco, sino, ¿qué haremos cuando no entendamos? ¿Huir o ir al granero de la oración y la palabra? Urias Smith, editor permanente de la Review. Nació el 2 de mayo de 1832, murió el 6 de marzo de 1903. Pocos adventistas del séptimo día han conocido sus Biblias mejor que Urias Smith. Fue un hombre tranquilo, reservado, que impresionaba a la gente por su erudición y apariencia. Hombre de semblante noble, imponía respeto. En diciembre de 1852, aceptó la luz del mensaje enseñado por los adventistas guardadores del sábado. El siguiente año se asoció con los intereses de publicaciones de la manada pequeña de creyentes en Rochester. Por cerca de medio siglo fue el editor o parte del personal editorial de la revista de la Iglesia, Review y Herald. Urias Smith fue el primer secretario de la Asociación General, aceptando este cargo cuando la Asociación General fue organizada en la primavera del año de 1863. Es mejor conocido por su libro, The Prophecies of Daniel and the Revelation, Las profecías de Daniel y Revelación, que ha tenido una circulación de muchos miles de copias. Fue el primer maestro de Biblia del colegio de Battle Creek. Urias Smith nació en una casa de buen aspecto en el pueblecito de West Wilton, New Hampshire. Fue de carácter tan sólido como cualquiera de los hombres de Nueva Inglaterra, verdaderamente el estado de firme como el granito. El lugar de nacimiento de Urias y su hermana Annie aún permanece en pie en este pueblecito de Nueva Inglaterra. Ahora se le llama la Casa del Aguilar y los turistas interesados pueden visitarla. Poco tiempo antes de su muerte, el edificio principal de la Review y Herald se quemó. Fue una tragedia grave. El corazón y alma de Urias Smith estaba ligado a esa institución. Su vida entera había estado dedicada a su desarrollo. Todavía viven algunas personas que recuerdan al pastor Smith, caminando por las calles de Battle Creek con su bastón, cojeando con su pierna artificial, como resultado de haber sufrido una amputación cuando era aún un adolescente. Su genio inventivo le hizo crear una pierna artificial, la que usó la mayor parte de su vida. Era versátil e inteligente, como lo fueron la mayoría de los pioneros. Los primeros obreros eran personas de gran capacidad. Dios escogió lo mejor que pudo encontrar para hacer la obra más importante encomendada a los hombres en estos últimos días. Ver, Footprints of the Pioneers, páginas 123, 129, Pioneer Stories Retold, páginas 178 a 181. Una historia acerca de Urias Smith. Cuando Urias tenía solo 14 años de edad, una infección local contraída por una enfermedad requirió la amputación de su pierna izquierda por encima de la rodilla. Su lucha valerosa contra el dolor y el impacto formó en su estructura de arcilla las vigas de hierro que lo hicieron el hombre fuerte que fue. Pensemos en lo que significaba perder una pierna en esos días. No había cirujanos de vestidura blanca, ni enfermeras para ministrar a los pacientes, ni anestesia misericordiosa, ni cuidado hospitalario competente. Un notable cirujano, cerca de King, Dr. Amos Twitchell, le amputó la pierna y la vendó en 20 minutos. Su madre le sostenía las manos. Luego ella y su cariñosa hermana lo cuidaron. Esta lesión en sus años jóvenes trajo en su vida futura limitaciones al pastor Smith. No estaba en condiciones de salir y trasladarse como los otros ministros. Él sencillamente no podía. Entonces, ¿qué hizo? ¿Dedicarse al desánimo? No. Esa lesión fue una bendición para él, porque desarrolló su genio inventivo. Por un tiempo usó la tosca pierna artificial que le habían provisto, con un pie macizo, pero que no le gustó. Se puso a trabajar e inventó un pie flexible. Consiguió patentarlo y con el dinero que recibió de la venta compró su primera casa en Battle Creek. A Spitzer nos da sus impresiones de Urias Smith. Cuando era muchacho siempre pasé por el cuarto editorial del pastor Smith en la vieja oficina de la Review and Herald en Battle Creek con cierta reverencia, porque había este letrero en la puerta en tinta color púrpura oscuro y con grandes letras. Cuarto editorial. ¿Ocupados? Sí, siempre. Si usted tiene negocios, atiéndalos y déjenos atender los nuestros. Pioneer Days of the Advent Movement, páginas 245-246. Sí, Smith era un hombre que estaba en la marcha.
Estaba ocupado con los negocios del Señor y quería que los demás se ocuparan de los suyos, pero era un hombre lleno de gracia y compasivo. Si no lo creen así, lean los jóvenes el último capítulo de su libro, The Prophecies of Daniel and the Revelation. Les conmoverá. Está tan lleno de añoranzas por la tierra nueva, nuestro eterno hogar. Perfecto, profe. Siguiendo el mismo tono formativo, narrativo y sin sensacionalismo, aquí tiene nuestra historia para hoy Urias Smith, armonizada con el enfoque que ya venimos trabajando: identidad, doctrina, carácter y misión. Es material listo para lectura guiada, clase o vídeo. Tema: nuestra historia para hoy. Urias Smith, el guardián silencioso de la verdad profética. Introducción narrativa. No todos los héroes del pueblo de Dios predican desde un púlpito ni recorren grandes distancias. Algunos sirven desde un escritorio, con la Biblia abierta, la pluma en la mano y el corazón rendido a Cristo. Urias Smith fue uno de esos hombres. Silencioso, firme, perseverante. Mientras otros viajaban, él escribía. Mientras otros proclamaban, él organizaba. Y mientras el movimiento adventista crecía, él lo ayudaba a pensar bíblicamente. 1. Observación. ¿Qué vemos en la vida de Urias Smith? Nació el 2 de mayo de 1832 en West Wilton, New Hampshire. A los 14 años, perdió su pierna izquierda por una infección grave, en una época sin anestesia ni medicina moderna. Lejos de hundirse en el desánimo, esa experiencia forjó su carácter: paciencia, disciplina y profundidad mental. En diciembre de 1852 aceptó el mensaje adventista guardador del sábado. En 1853 se unió a la obra de publicaciones de La Manada Pequeña. Durante casi 50 años, fue editor o parte del equipo editorial de la Review y Herald, la voz escrita del movimiento adventista. Fue el primer secretario de la Asociación General en 1863. Autor del influyente libro Las Profecías de Daniel y Apocalipsis, una obra que formó generaciones enteras en la comprensión profética. Primer maestro de Biblia del Colegio de Battle Creek. 2. Interpretación. ¿Qué significado tiene su aporte? Dios usó a Urias Smith para enseñar que la profecía no es sensacionalismo, sino revelación ordenada. Su limitación física redefinió su misión. Si no podía viajar como otros, pensaría, escribiría y enseñaría con mayor profundidad. Representa el equilibrio adventista entre estudio serio de la Biblia, respeto por la doctrina, esperanza viva en la tierra nueva. Su libro sobre Daniel y Apocalipsis no apelaba al miedo, sino a la confianza en el Cristo que gobierna la historia. Su vida demuestra que el liderazgo espiritual también se ejerce con constancia, fidelidad y trabajo silencioso. El letrero en su oficina lo resume bien. ¿Ocupados? Sí, siempre. Si usted tiene negocios, atiéndalos. Y déjenos atender los nuestros. No era dureza. Era consagración. 3. Aplicación. ¿Qué nos dice Urias Smith hoy? Las limitaciones no cancelan el llamado, muchas veces lo enfocan. La Iglesia necesita predicadores, pero también pensadores bíblicos fieles. La doctrina bien estudiada protege a la Iglesia del fanatismo y del error. La esperanza de la tierra nueva no es evasión del presente, sino motivación para la fidelidad diaria. El carácter cristiano se forja tanto en el dolor como en la disciplina constante. Urias Smith caminaba lentamente por Battle Creek, apoyado en su bastón, pero su pensamiento caminó lejos, hasta el futuro glorioso que tanto anheló. Nuestra historia, nuestra identidad. Dios usó a Urias Smith para cimentar la doctrina profética, el ministerio editorial, la educación bíblica, la esperanza escatológica equilibrada, sin gritos, sin exageraciones, con Biblia, estudio y perseverancia. Reflexión final. Tal vez hoy no puedas hacer todo lo que otros hacen. Tal vez tu llamado no sea visible ni ruidoso. Pero si eres fiel en el lugar donde Dios te ha puesto, Él puede usar tu vida para sostener verdades que bendigan a generaciones enteras. Como Urias Smith, aprendamos a amar la verdad y a esperar, con serenidad, la tierra nueva. Perfecto, profe. Entonces vamos con la autoevaluación, sin marcar respuestas, pero con asistencia virtual clara para guiar el razonamiento y evitar confusiones. Mantengo el tono formativo, reflexivo y pedagógico.
Autoevaluación FORMATIV Urias Smith en nuestra historia para hoy. Instrucciones. Lea cuidadosamente cada afirmación. Marque cierto C o falso F. Antes de responder, lea la ayuda orientadora que acompaña cada enunciado. Esa ayuda no da la respuesta, pero le señala qué elemento histórico o espiritual debe verificar. Pregunta 1. Urias Smith es recordado principalmente por su ministerio evangelístico itinerante y por extensas campañas públicas. Asistencia virtual. Piense en el tipo de ministerio que Dios le permitió desarrollar debido a sus limitaciones físicas y en el área específica donde dejó su huella más duradera. Pregunta 2. La amputación de la pierna de Urias Smith ocurrió cuando ya era adulto y activo en el ministerio. Asistencia virtual. Revise su edad al momento del accidente y cómo esa experiencia influyó tempranamente en la formación de su carácter. Pregunta 3. El libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis se caracteriza por un enfoque sensacionalista y alarmista de los eventos finales. Asistencia virtual. Considere el estilo general de los pioneros adventistas y el propósito pastoral y doctrinal de esta obra. Pregunta 4. Urias Smith desempeñó un papel clave en la obra editorial adventista durante varias décadas. Asistencia virtual. Recuerde su relación con la Review y Herald y la duración de su servicio en esa institución. Pregunta 5. Las limitaciones físicas de Urias Smith impidieron que Dios lo usara de manera significativa en el desarrollo doctrinal de la Iglesia. Asistencia virtual. Reflexiones sobre cómo Dios suele transformar las limitaciones humanas en instrumentos de servicio y profundidad espiritual. Cierre reflexivo. Antes de revisar o comentar las respuestas en grupo, pregúntese: ¿de qué manera Dios puede usar mi realidad actual, con sus límites y posibilidades, para bendecir a otros y edificar su obra? La historia de Urias Smith nos recuerda que la fidelidad constante, aun en silencio, también construye el reino. Las respuestas correctas y su respectiva justificación bíblica y doctrinal serán presentadas al final de la próxima clase, antes de iniciar la autoevaluación correspondiente a esa lección. Una vez completada esta evaluación, recuerda enviar tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Gracias por tomarte este tiempo para crecer, afirmar tu fe y caminar con propósito. Nos vemos en la siguiente clase. Cierre final. Nota de agradecimiento e invitación. Gracias por acompañarnos en esta clase del Maratón Bíblico Conociendo lo que creemos. Valoramos profundamente que hayas apartado este tiempo para estudiar la palabra de Dios y fortalecer tu fe. Cada lección es una oportunidad para crecer, afirmar convicciones y caminar con mayor seguridad en lo que la Biblia enseña. Te invitamos a permanecer en el curso desde el principio hasta el final, tomando cada clase diaria que estaremos presentando hasta completar la serie completa. Juntos recorreremos las 6 grandes doctrinas que contienen las 28 creencias fundamentales, no como información fría, sino como verdad viva que transforma la vida, la familia y la Iglesia. Este camino no se recorre a la carrera, sino con constancia. Cada clase se conecta con la anterior y prepara el terreno para la siguiente. Por eso, no te quedes fuera. Sigue avanzando, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Recordemos siempre nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Y no olvidemos nuestra frase bomba: el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Nuestro propósito es claro: ser puentes entre Dios y la tierra, cumpliendo la misión que Jesús nos dejó en Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Somos el ministerio Conéctate a Jesús ahora. Deseamos que tengan un feliz día. Adelante, hermano Moreno. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen el habernos acompañado en este programa de bendición. Que la palabra del Señor Jesucristo sea siempre su guía y que el Espíritu Santo le pueda
conducir todos los momentos de cada uno de sus días. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y espero que nos acompañe en el próximo programa de este maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús. Nos vemos. Bendiciones. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén.